Bueno, entonces si tenemos que determinar el valor de los parámetros A y B para que los planos se corten en una recta R, entonces... ¡Hey! Pero muy buenas, mis queridos matemáticos y matemáticas. Sí, 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 ya estamos aquí. Bien, 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 os sacaréis un 10. Bueno, vamos a cambiar un poco de tercio, ¿vale? Porque la sección de funciones, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con la monotonía, con los extremos relativos, con el dominio de imagen de una función, pues eso ha quedado ya todo visto para sentencia, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es cambiar de sección y nos vamos a ir a la trigonometría y números complejos, ¿vale? Bueno, pues todo lo que queda hasta el tema de geometría, que será un nuevo aviso, ¿vale? Que será un nuevo cambio de tercio y ya con eso cerraremos el curso de primero de bachillerato, terminaremos dicho curso. Bueno, pues dicho todo esto, comenzamos. Bueno, llegando ya a la culminación casi del curso de primero de bachillerato, ¿vale? Vamos a ver la penúltima parte, en la penúltima sección de vuestro curso, ¿vale? Que vamos a tratar aquí de trigonometría, ¿vale? Y de números complejos. Bueno, estos dos primeros temas están dedicados especialmente a la trigonometría, ¿vale? El primero de ellos es recordar algunas relaciones que verificaban algunas razones trigonométricas en cuarto y en tercero, ¿vale? No obstante, nos centraremos más en esas relaciones, nos centraremos más en tercero y en cuarto de la ESO en cuanto empiece a subir vídeos de esos, ¿vale? Bueno, ¿qué vamos a ver en este tema? Vamos a ver las razones trigonométricas, ¿vale? Vamos a ver las ecuaciones trigonométricas, es decir, cómo se resuelve una ecuación en la que intervienen razones trigonométricas, ¿vale? Es decir, cuando el seno de x es 0, por ejemplo, ¿vale? O razones similares. Vamos a tener un nuevo concepto aquí, que no sé si lo habéis visto, creo que no, yo no lo vi al menos, que va a ser la reducción de un ángulo al primer giro y al primer cuadrante. Por ejemplo, yo si quisiera calcular el seno de 45 grados, pues va a ser que el seno de 45 grados va a ser el coseno de 45 grados, que esto es la raíz cuadrada de 2 partido por 2, ¿vale? Pero si yo quisiera calcular, por ejemplo, el seno del ángulo 315, ¿vale? Del ángulo 315, pues hombre, tampoco va a haber ningún problema, porque 315 son 7 por 45. Pero lo que pasa aquí ahora es, ¿qué pasaría si tuviéramos el seno de 1880? Entonces esto, pues así, a priori, no sabemos cómo se va a comportar el seno de 1880. Entonces lo que vamos a hacer va a ser coger el ángulo 1880 y reducirlo al primer giro, sabiendo que un giro completo son 360 grados. Y a partir de aquí, pues, reduciremos un ángulo al primer giro. Con la convención de que un ángulo que mida 360 grados, ese ángulo está considerado ya en el segundo giro, y ese ángulo es equivalente al ángulo cero, ¿vale? Vamos a reducir también ángulos al primer cuadrante. ¿Esto qué quiere decir? Pues que además de calcular un ángulo en el primer giro, ¿vale? Este ángulo en el primer giro, pues será otro ángulo, ¿vale? El cual va a ser equivalente a este, pero además va a estar entre 0 y 360 grados, sin coger a 360 grados, ¿vale? Bueno, pues la reducción al primer cuadrante se tratará de reducir un ángulo al primer giro, el ángulo que tengamos entre paréntesis, y de calcular sus razones trigonométricas, ¿vale? Es decir, el seno de 1880 grados, como lo estamos reduciendo a un giro equivalente, pues el seno de 1880 grados será el seno de ese ángulo girado, ¿vale? Luego tendremos las razones de 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360 grados y 0 grados, ¿vale? Estas las habéis visto ya en tercero y en cuarto de la ESO. No obstante, os voy a volver a decir cómo se demuestran cada una de las razones trigonométricas. Y luego vamos a ver algunas relaciones muy importantes que van a cumplir las razones trigonométricas, ¿vale? Bueno, pues para explicar las razones trigonométricas, la motivación es que vamos a partir de un triángulo, ¿vale?
Puede ser rectángulo, puede ser acutángulo, puede ser obtusángulo, me da igual. En este caso, por convención y sin perder generalidad, nos vamos a quedar con un triángulo rectángulo. Y en este vamos a fijar un ángulo, ¿vale? Vamos a fijar un ángulo que no sea el ángulo que es recto. Vamos a fijar uno de estos dos. O bien este o bien este. Hemos fijado ya este. Entonces ya sabemos que el seno de alfa es el cateto opuesto al ángulo alfa partido por la hipotenusa. ¿Vale? Es simplemente esto, cateto opuesto entre la hipotenusa. Luego, por otra parte, el coseno de alfa será el cateto contiguo partido por la hipotenusa. Y luego tenemos la tangente de alfa, que va a ser el seno de alfa partido por el coseno de alfa. Y a partir de la definición del seno de alfa y del coseno de alfa, se puede decir que la tangente de alfa es el cateto opuesto partido por el cateto contiguo. Porque ya sabemos que el seno de alfa es el cateto opuesto partido por la hipotenusa, partido por el cateto contiguo, partido por la hipotenusa, donde h es la hipotenusa, estamos poniendo. Bueno, pues la hipotenusa con las hipotenusas se nos van, y lo que tenemos es que la tangente de alfa se define como el cateto opuesto partido por el cateto contiguo. Cuando decimos opuesto y contiguo nos estamos refiriendo al del ángulo alfa. Por ejemplo, el cateto contiguo del ángulo alfa es este vertical, ¿vale? Y el cateto opuesto, pues es este que va a ser horizontal, ¿vale? Bueno, entonces aquí tenemos las principales relaciones trigonométricas. No obstante, no hay que confundir 1 partido por el seno de alfa con la función inversa de esas razones trigonométricas, ¿vale? Por ejemplo, el recíproco del seno de alfa no es la secante de alfa, cuidado, es la cosecante de alfa. Bueno, pues la cosecante de alfa se va a definir como 1 partido por el seno de alfa. O si se prefiere, la cosecante de alfa será la hipotenusa partido por el cateto opuesto, ¿vale? Luego, 1 partido por el coseno de alfa no va a ser la cosecante de alfa, sino que va a ser la secante de alfa. O si se prefiere, la hipotenusa partido por el cateto contiguo. Y luego tendremos que 1 partido por la tangente de alfa será la cotangente de alfa. O si se prefiere, cateto contiguo entre cateto opuesto, ¿vale? Bueno, estamos diciendo que no hay que confundir las funciones 1 partido por el seno de alfa, 1 partido por el coseno de alfa y 1 partido por la tangente de alfa con las funciones inversas, del seno, del coseno y de la tangente, ¿vale? Que esto era cateto opuesto partido por el cateto contiguo, ¿vale? ¿Qué más son las funciones inversas del seno, coseno y tangente? Pues por definición, el seno a la menos 1 de alfa, que no es esto, ¿vale? Va a ser el arco cuyo seno vale alfa. El coseno de a la menos 1 de alfa va a ser el arco cuyo coseno vale alfa. Y la tangente a la menos 1 de alfa va a ser el arco cuya tangente vale alfa. ¿Qué quiere decir el arco cuyo seno vale alfa? Pues tenemos que calcular un ángulo de la circunferencia goniométrica, si queremos, de tal manera que el seno de ese ángulo sea un número comprendido entre menos 1 y 1, ¿vale? Lo mismo con el coseno, pero para el coseno en este caso, y lo mismo para la tangente, para el arco cuya tangente, ¿vale? Bueno, pues estas son todas las principales relaciones trigonométricas que vamos a ver, porque existen otro tipo de relaciones que no las vamos a ver en este curso, que aplican aquí
el manejo extraordinario de funciones exponenciales, que van a ser las funciones hiperbólicas, ¿vale? Se puede definir lo que es el seno hiperbólico, el coseno hiperbólico y la tangente hiperbólica. Pero por ser razones trigonométricas, la palabra trigonométrica viene de triángulo y de medida de un triángulo, ¿vale? Y de aquí los catetos y las hipotenusas vienen de un triángulo. Bueno, entonces las razones trigonométricas, las principales relaciones trigonométricas son estas. Seno, coseno, tangente, 1 partido por el seno, 1 partido por el coseno, 1 partido por la tangente, ¿vale? El seno a la menos 1, el coseno a la menos 1, la tangente a la menos 1, ¿vale? Que son las funciones inversas del seno, coseno y tangente, que son los arcos. Arco seno, arco coseno, arco tangente. ¿Listo? Bueno, entonces ya hemos visto las principales razones trigonométricas que hay aquí, ¿vale? Ya las hemos visto cuando hemos definido funciones de variable real, pero ahora estamos en una sección completamente diferente. Vale, vamos a irnos ahora a las relaciones, ¿vale? Vamos a seguir este orden. Aunque no lo haya puesto en el orden que vamos a seguir primero razones trigonométricas, después relaciones. La relación que quiero que me sepáis como vuestro propio nombre es la siguiente. Esta la voy a poner incluso en azul, para que veáis que es una relación trigonométrica muy importante. Y es que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es 1. Esta función, o sea, esta relación, quiero que me la sepáis como vuestro propio nombre, ¿vale? Que la suma de los cuadrados del seno y del coseno es 1, ¿vale? Bueno, entonces esa es una de las principales relaciones que vamos a tener aquí, ¿vale? Claro, a partir de esta relación van a venir muchísimas otras relaciones. Por ejemplo, ¿qué pasaría si esa ecuación la divido entre el coseno cuadrado de alfa? Pues lo que vamos a tener es que el seno cuadrado de alfa partido por el coseno cuadrado de alfa más 1 será 1 partido por el coseno cuadrado de alfa. Es decir, el seno de alfa partido por el coseno de alfa al cuadrado va a ser la tangente al cuadrado de alfa, y esto va a ser 1 partido por el coseno cuadrado de alfa menos 1. Y esta es otra de las razones que se suele cumplir. Otra de las relaciones que se suele cumplir. La tangente al cuadrado de alfa se puede poner en términos del coseno de alfa, ¿vale? Claro, si el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es 1, nosotros sabemos que podemos escribir el seno cuadrado de alfa en términos del coseno cuadrado de alfa. ¿Y de qué manera? Pues aquí se obtiene que, por ejemplo, el coseno cuadrado de alfa pues es 1 menos el seno cuadrado de alfa, y el seno cuadrado de alfa pues será 1 menos el coseno cuadrado de alfa, ¿vale? Y aquí es también de dónde viene el que un coseno se pueda poner en función del seno y que el seno se pueda poner en función de un coseno, ¿vale? Bueno, entonces lo que tenemos aquí son ya 3 relaciones. La relación fundamental, 2 relaciones que nos permiten escribir el coseno en función del seno, el seno en función del coseno. Tenemos aquí cómo se escribe la tangente, pero es que también podemos saber cómo se escribe la cotangente al cuadrado de alfa. La cotangente ya sabemos que es 1 partido por la tangente. O lo que es lo mismo, el coseno de alfa partido por el seno de alfa. Y entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? Si dividimos ahora esta relación entre el seno cuadrado de alfa, lo que vamos a tener aquí será 1 más el coseno de alfa partido por el seno de alfa al cuadrado. Esto va a ser 1 partido por el seno cuadrado de alfa, ¿vale? Pero es que esto ya es la cotangente al cuadrado de alfa, y entonces lo que tenemos aquí es que la cotangente al cuadrado de alfa se escribe con 1 partido por el seno cuadrado de alfa menos 1, ¿vale? Y entonces lo que tenemos es otra relación trigonométrica, ¿vale? La cotangente al cuadrado de alfa escrita en términos del seno cuadrado de alfa. Esto viene muy bien para integrar
relaciones trigonométricas, ¿vale? En este curso no vamos a ver la integración, pero esto es una pequeña introducción a la integración de funciones trigonométricas. Bueno, una relación que también se utiliza mucho, voy a borrar ya el tema, ¿vale? Y el orden que vamos a seguir lo diré sobre la marcha. Una relación que se suele utilizar muchísimo también es la siguiente: poner el coseno al cuadrado de alfa o el seno cuadrado de alfa o la tangente cuadrado de alfa en términos del seno o del coseno del ángulo doble. Pero para entender el coseno del ángulo doble y el seno del ángulo doble lo tenemos que definir. Y antes de eso tenemos que definir el seno de una suma, el coseno de una suma y la tangente de una suma. ¿Vale? Y entonces, ¿esto quién va a ser? Bueno, pues lo que vamos a tener aquí va a ser el seno de alfa más beta, pues va a ser el seno de alfa por el coseno de beta más el coseno de alfa por el seno de beta. Ni más ni más menos, ¿vale? Esto se podrá demostrar cuando veamos variable compleja, pero variable compleja muy avanzada que lo demostraré en las curiosidades, ¿vale? Por otra parte, el coseno de alfa más beta, aquí cambia un poco la cosa. Porque en vez de ser un más, es un menos. ¿Vale? Es el coseno de alfa por el coseno de beta menos el seno de alfa por el seno de beta. Bueno, ¿y cómo se va a definir la tangente de una suma? Bueno, pues la tangente de una suma se va a definir como la tangente de alfa más la tangente de beta partido por 1 menos la tangente de alfa por la tangente de beta. Y ya está. ¿Vale? Bueno, entonces a partir de estas sumas podemos definir la resta. Claro, a la hora de definir la resta, pues donde ponga una suma, pongo una resta, y donde pongo una resta, pongo una suma. ¿Vale? Y aquí donde pongo una resta, pues ponemos en vez de una suma, una resta. ¿Vale? Bueno, entonces a partir de esto, como estamos diciendo, se puede definir lo que viene a ser el seno del ángulo doble, el coseno del ángulo doble y la tangente del ángulo doble. ¿Cómo se define el seno del ángulo doble? Pues si nos damos cuenta, el seno de 2 alfa es el seno de alfa más alfa. Es decir, hemos hecho a beta, al ángulo beta, igual a alfa. Esto será seno de alfa coseno de alfa más seno de alfa coseno de alfa. Esto es 2 veces seno de alfa coseno de alfa. Ya está. El coseno de 2 alfa. Bueno, pues el coseno de 2 alfa, siguiendo esta analogía, ¿vale? Lo que vamos a tener será el coseno de alfa más alfa. Que esto será, pues si hacemos beta igual a alfa, será coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Bueno, pues si nos damos cuenta, si ponemos en vez de un menos un más, la relación trigonométrica que estamos obteniendo es esta. La relación fundamental de la trigonometría. Bueno, pues entonces esto es el coseno del ángulo doble. Bueno, y tengo que borrar, ahora sí, porque ahora lo que vamos a poner es aquí lo que viene a ser la fórmula de la tangente del ángulo doble. Que esto va a ser la tangente de 2 alfa, hemos dicho que es la tangente de alfa más alfa. Pero la tangente de alfa más alfa es, en este caso, 2 veces la tangente de alfa partido por 1 menos la tangente al cuadrado de alfa. Es simplemente hacer beta igual a alfa y ya está. ¿Vale? Entonces, estas son las principales relaciones trigonométricas que quiero que me sepáis. ¿Vale? También hemos dicho
que el seno cuadrado y el coseno cuadrado se puede escribir en función ¿de quién? De el seno del ángulo doble y del coseno del ángulo doble. En este caso, lo que se va a tener es el seno cuadrado de alfa se va a poder escribir como 1 menos el coseno del ángulo doble partido por 2. El coseno cuadrado de alfa se va a poder escribir como 1. Bueno, pues ya se ha acabado el vídeo de la trigonometría, ¿vale? De las razones trigonométricas de cualquier ángulo, ¿vale? Y la definición del seno, coseno y tangente que os he recordado ya que lo veísteis en cuarto de la ESO y no me he parado mucho ahí, ¿vale? Simplemente os he recordado cómo se definía las razones trigonométricas seno, coseno y tangente. Entonces vamos a tirar de la ruleta como viene a ser normal. Y entonces lo que tenemos aquí va a ser lo siguiente. Vale, tenemos aquí la ruleta de clases de mates TDM, ¿vale? Y nos pueden tocar o chistes o retos. Entonces vamos a tirarla y a ver lo que nos toca. No me ha cabido primero de la ESO hasta segundo de bachillerato, pues porque tiene un contador limitado de palabras el título. Así que, bueno, nos ha tocado un chiste, ¿vale? Hasta ahora nos estaba tocando chistes de matemáticos y por lo tanto he tenido que tirar de físicos y de químicos, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver qué tipo de chiste nos va a tocar aquí, ¿vale? Tipos de chiste, ya sabemos que es un chiste de matemático o chistes de otro tipo, entonces vamos allá. Y nos va a tocar chistes de otro tipo. Bueno, pues ya sabéis que suelo tirar mucho por Jaimito, entonces vamos a tirar un poco por Jaimito, ¿vale? Bueno, el primer chiste de Jaimito es que a esto de que le pilla la madre de Jaimito a Jaimito pintándose la cara de azul, como si fuera un pitufo, ¿no? Y dice la madre de Jaimito a Jaimito: oye, Jaimito, ¿y por qué te pintas la cara de azul? Jo, porque es que he hecho mucho de menos a mi novia y es que quiero estar azulado. Y bueno, lo segundo que nos va a tocar pues es lo que la ruleta nos diga, o uno es lo mismo o un chiste. Entonces aquí tenemos la ruleta de nuevo y la vamos a tirar, a ver lo que nos toca. Ahí va. Y entonces lo que nos va a tocar es... Vamos a ver... Pues parece que va a ser un no es lo mismo. Un no es lo mismo nos ha tocado. Bueno, pues vamos a ello. Dale, a lo mejor me lo merezco. Y bueno, no es lo mismo la vecina de arriba que arriba de la vecina. Y bueno, y dicho todo esto, hemos dado ya por concluido este vídeo y no os olvidéis suscribiros de este canal si queréis seguir recibiendo más vídeos de estos, si queréis seguir aprendiendo matemáticas de una forma divertida con CDM Clases de Mates, y nos vemos próximamente en nuestro próximo vídeo, valga la redundancia, de CDM Clases de Mates. ¡Hasta luego!